La lluvia es rara en Orlando en esta época del año, pero hoy ha llovido a cántaros. El cielo lloró a mi padre conmigo. Walter Ford, el hombre que me enseñó todo lo que sé sobre la vida y los negocios, yacía ahora en una caja de madera, listo para pasar a la clandestinidad para siempre. Me quedé de pie bajo un paraguas negro, sintiendo cómo el agua seguía filtrándose a través de mis zapatos. Mis ojos estaban secos, todas las lágrimas que había llorado en los últimos 3 días. Ahora solo me quedaba el vacío y un dolor sordo en algún lugar de mi interior. El sacerdote pronunciaba unas palabras que se me escaparon. Miré las caras que me rodeaban, los socios de mi padre, los empleados de nuestra cadena de mini hoteles, Ford Hospitality, amigos de la familia, y por supuesto a ella, Agatha Pym, mi madrastra desde hacía 3 años, de pie al otro lado del ataúd. Traje negro inmaculado, pelo perfecto, ni una sola lágrima. Solo sus manos ligeramente temblorosas delataban que algo pasaba en su interior. ¿Luto? Lo dudo. Más bien excitación ante la perspectiva de la muerte de mi padre. Cuando terminó la ceremonia, la gente empezó a acercarse a mí para darme el pésame. Darla Fenn, la directora de Recursos Humanos, me dio un fuerte abrazo. «Meryl, si necesitas algo, llámame, a cualquier hora del día o de la noche», me susurró al oído. Asentí, agradecida por los ánimos. Darla había trabajado con su padre desde el principio, cuando Ford Hospitality no era más que un pequeño hotel a las afueras de la ciudad. Ethan Wood, viejo amigo de su padre e inversor, fue el siguiente en acercarse. Un hombre alto de bigotes grises me puso una mano en el hombro. «Walter estaría orgulloso de ti, Meryl. Eres tan fuerte como él». «No estoy segura de sentirme fuerte ahora mismo», admití con sinceridad. «Eso ya llegará. Mientras tanto, recuerda que tienes amigos». Me miró significativamente, como si intentara transmitirme algún tipo de mensaje. Seguí la mirada de Ethan mientras se dirigía a la salida del cementerio. Se detuvo junto a Agatha en el camino, dirigiéndole unas palabras. Su rostro se contorsionó por un momento, pero rápidamente volvió a la máscara familiar de una viuda afligida. La gente se fue dispersando poco a poco. Yo me quedé solo en la tumba recordando... Tenía 10 años cuando mi padre me llevó a la oficina por primera vez. Me sentó ante su enorme escritorio y me dejó contar los recibos. «Verás, Meryl, cada factura, cada número es una historia sobre una persona que se alojó en nuestro hotel. Nuestro trabajo es mejorar esas historias». A los 12 años ya ayudaba en recepción durante las vacaciones escolares. A los 16 lo sabía todo sobre reservas de habitaciones, quejas de los huéspedes y pedidos de suministros. A los 21, tras licenciarme en dirección hotelera, ya dirigía el día a día de 2 de nuestros 5 hoteles. Mi padre nunca me dio ningún capricho, pero tampoco ocultó su orgullo. «Serás mejor gerente que yo», me decía a menudo. Y entonces llegó Agatha. Se conocieron en alguna conferencia de negocios. 6 meses después se casaron, rápidamente y sin mucha pompa. Intenté aceptarla, por el bien de mi padre. Parecía feliz, y eso era lo principal. Agatha era educada pero distante. No era hostil, pero no intentaba acercarse. Nos convenía a los dos. Yo seguía trabajando para la empresa, ella seguía desempeñando el papel de esposa de un hombre de negocios de éxito. Cuando papá sufrió su primer infarto hace 8 meses, algo cambió. Agatha se interesó más por el negocio. Empezó a acudir a las reuniones, a hacer preguntas sobre la estructura de la empresa, sobre cómo se tomaban las decisiones. «Solo está preocupada por el futuro», me explicó mi padre cuando le expresé mis inquietudes. Entonces me eché atrás. «Quizá está realmente preocupada. Quizá soy demasiado desconfiado». El segundo ataque se produjo hace 1 mes. Mi padre había desaparecido. Y ahora estaba de pie junto a su tumba, intentando darme cuenta de que nunca volvería a oír su risa, a recibir sus consejos, a ver su orgullosa sonrisa. «Señorita Ford, tiene que irse. Está empezando a llover». El guardia del cementerio me tocó suavemente el hombro. Asentí y caminé lentamente hacia la salida. Todavía quedaba una reunión conmemorativa en la sede de la empresa. Me sentía desolada, pero sabía que tenía que estar allí, por el bien de mi padre, por el bien de las personas que habían trabajado con él y que ahora me miraban a mí. La gente ya se había reunido en la oficina.
conversaciones suaves, copas de vino, aperitivos. La muerte está provista de rituales tan extraños. Me fijé en Ágata, de pie, rodeada de Noel Vázquez, nuestro director financiero, y un par de personas más que no conocía. Estaban charlando animadamente sobre algo, pero la conversación se interrumpió bruscamente cuando me acerqué. «Meryl, querida, tienes que descansar, estás muy pálida». Ágata intentó fingir preocupación, pero había impaciencia en sus ojos. «Estoy bien», respondí brevemente. «¿De qué estabais hablando?» «Oh, solo discutíamos algunos asuntos de organización», intervino Noel. «Nada urgente. Quise pedir más detalles, pero en ese momento Darla se nos acercó con la sugerencia de que diéramos un discurso en memoria de su padre». La hora siguiente transcurrió entre recuerdos de Walter Ford. La gente contaba historias, divertidas, conmovedoras, inspiradoras. Me senté, escuché y pensé en cuántas vidas había tocado mi padre. Cuando terminó la parte formal, me di cuenta de que Ágata, Noel y los mismos hombres extraños habían desaparecido en la sala de conferencias. Algo en su comportamiento me puso tenso. Esperé unos minutos y, tras asegurarme de que nadie miraba, me dirigí hacia la puerta de la sala de conferencias. «Legalmente está completamente limpio», oí la voz de uno de los desconocidos. «El acuerdo prenupcial está redactado de forma que el 51% de las acciones van para usted, señora Ford». «¿Y la hija?», era la voz de Noel. «Ella tiene el 20% como antes, pero sin una participación mayoritaria no podrá bloquear nuestras decisiones», respondió Ágata. «¿Y cuándo piensas informarla?» «Cuanto antes, mejor. No tiene sentido dejarlo para más tarde». Me alejé de la puerta, sintiendo que la sangre se me escurría de la cara. ¿51%? Eso es imposible. Papá siempre decía que la participación mayoritaria sería mía cuando llegara el momento, que había pensado en todo, que el futuro de la empresa estaba en mis manos, pero supongo que no tenía a Ágata Pym en mente. Volví al salón principal, intentando mantener la compostura. «Piensa, Meryl, piensa. Tengo que averiguar si lo que he oído es cierto. Necesito comprobar el papeleo, hablar con los abogados de mi padre». Pasé los siguientes 3 días tratando de averiguar las legalidades. Resulta que un mes antes de morir, mi padre había cambiado su testamento. Y sí, Ágata era ahora la accionista mayoritaria. Me quedé atónito. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué haría eso? No era el padre que yo conocía. Algo no encajaba. El 4.º día después del funeral, llegué a la oficina antes de lo habitual. Tenía que hacer más papeleo y quería hacerlo antes de que llegara Ágata. Pero ella ya estaba allí. Sentada en el escritorio de mi padre, mi futuro escritorio, pensaba siempre, con el mismo aspecto de siempre. «Meryl, qué bueno que viniste», dijo, señalando la silla frente a mí. «Tenemos que hablar». Me quedé de pie. ¿Sobre qué? Sobre tu futuro. Y del futuro de la empresa. Noel y otro hombre entraron en la habitación, al parecer el mismo abogado que había oído en la sala de conferencias. «Este es el señor Hatch, nuestro nuevo abogado corporativo», le presentó Ágata. «¿Nuestro?», interpuse. «Sí, nuestro. Ford Hospitality Company», se enderezó en su silla. «Meryl, me doy cuenta de que no es el mejor momento, pero los negocios no pueden esperar. Tu padre me ha confiado la dirección de la empresa, y tengo la intención de honrar su confianza». «Mi padre quería que yo dirigiera la empresa», dije con firmeza. «Me ha estado preparando para esto toda mi vida». «Tal vez solía hacerlo», intervino el señor Hatch. «Pero la última voluntad del señor Ford está claramente establecida en su testamento. La participación mayoritaria corresponde a la SRA, Ford. ¿Hay algún error o una falsificación?» Sentí que una oleada de ira subía por mi interior. Ágata suspiró con fingida simpatía. «Comprendo tu frustración, querida. Pero los hechos son los hechos. Ahora tengo una participación mayoritaria. Y como nueva directora general, tengo que informarte de que tus servicios ya no son necesarios». «¿Qué?». No podía creer lo que oía. «¿Me estás despidiendo? ¿De la empresa de mi padre?». «Reestructuración», intervino Noel con aire comercial. «Estamos optimizando la estructura de gestión». «Eso es completamente absurdo»,
Levanté la voz. Conozco este negocio mejor que nadie. Me he criado en él. Por desgracia, eso crea un conflicto de intereses, observó secamente el señor Hatch. Tu apego emocional a la empresa puede interferir en las decisiones empresariales necesarias. Desvié la mirada hacia Agatha. Ella me miraba sin una sombra de simpatía, con una leve sonrisa de superioridad. «Eso es lo que has estado insistiendo todo el tiempo, ¿no?», pregunté en voz baja. «¿Por eso te casaste con él? ¿Para conseguir la compañía?». Por un momento, algo brilló en sus ojos. ¿Culpa? ¿Enfado? Pero desapareció rápidamente. «No seas tonta, Meryl. Quería a tu padre. Pero ahora tengo que pensar en el futuro. En mi futuro. No tienes derecho a hacer eso». «Sí lo tengo, y el papeleo lo demuestra», señaló con la cabeza al señor Hatch, que puso una carpeta de papeles sobre la mesa. «Aquí están todos los detalles de su indemnización por despido. Bastante generoso, debo señalar. Por supuesto, mantendrá su participación del 20%, pero ahora las decisiones de gestión las tomo yo». Cogí la carpeta sin abrirla. «Esto no ha terminado», dije, mirándola directamente a los ojos. «Oh, creo que ha terminado exactamente». Agatha se reclinó en su silla. «Vete de aquí, Meryl. Tienes 1 hora para recoger tus efectos personales». Quise lanzarle algo duro, pero me contuve. «Aquí no. Ahora no». Me di la vuelta y salí del despacho, conteniendo a duras penas las lágrimas de rabia. En mi, ahora antiguo, despacho, metí mecánicamente mis cosas en una caja de cartón. Fotos, blocs de notas, una taza con el logotipo del primer hotel de la cadena. 7 años de trabajo cabían en una caja. No parecía real. Llamaron a la puerta en silencio. Darla. «Lo he oído», dijo simplemente. «No es justo. La vida no es justa». Sonreí amargamente. Debería haber visto venir algo así. Debería haber protegido el legado de mi padre. «No podías saberlo». Darla se acercó más. Agatha interpretó bien su papel. Ni siquiera Walter la descubrió. ¿Y ahora qué? Ella va a destruir todo lo que él ha construido. Tal vez. Darla se quedó callada. O quizá aún no esté todo perdido. La miré. «¿Qué quieres decir?» «Aquí no», dijo en voz baja, mirando hacia la puerta. «Llámame esta noche», asentí, agradecido por ese rayo de esperanza. Terminé de hacer la maleta, eché un último vistazo a la oficina que consideraba mi segundo hogar y salí sin mirar atrás. En el aparcamiento me paró un guardia de seguridad, otro momento humillante en este terrible día. Comprobó el contenido de la caja, se aseguró de que no llevaba nada de valor y solo entonces me dejó marchar. Al entrar en el coche, no arranqué el motor de inmediato. Me quedé mirando el edificio donde crecí, donde aprendí negocios del mejor maestro que podría haber, mi padre. «Volveré», susurré, agarrando el volante con los nudillos blancos. «Te juro, papá, que volveré y arreglaré esto». Arranqué el coche y salí del aparcamiento, dejando atrás una parte de mi vida, pero no para siempre. Pasé la primera semana después de que me despidieran aturdido. Me despertaba cada mañana con la sensación de que todo había sido un mal sueño, y ahora me levantaba, conducía hasta la oficina y mi padre me recibía con su sonrisa habitual. Luego, la realidad se volvía a estrellar contra mí. Alquilaba un pequeño piso cerca del centro de Orlando, siempre pensando que era un lugar temporal para vivir hasta que ocupara el lugar de mi padre y comprara algo más sustancioso. Ahora el piso me parecía extraño, pero no quería dejarlo. Guardaba recuerdos de conversaciones que había tenido con mi padre y de mis planes para el futuro de la empresa. Al 8º día, me obligué a salir de casa. Tenía que buscar trabajo. No iba a gastarme la indemnización por despido que me había dado Agatha. Podía emplearla en algo más importante. Una llamada de Darla me encontró en la cafetería de la esquina de mi calle, donde estaba mirando ofertas de trabajo en el sector de la hostelería. «Meryl, ¿cómo estás?». Su voz sonaba preocupada. «He estado mejor», respondí con sinceridad. «Pero me va bien». «Hay novedades. Agatha ha programado una reunión extraordinaria del Consejo de Administración para dentro de un mes. Va a presentar una nueva estrategia para la empresa». «¿Qué estrategia?». «No está claro todavía, pero he oído que planea vender nuestros 2 hoteles e invertir en algún proyecto nuevo».
Sentí que todo mi interior se apretaba. Papá nunca vendería esos hoteles. Eran los primeros de la cadena, su corazón. ¿Tienes alguna idea de cómo detener esto?, preguntó Darla. Todavía no, pero estoy trabajando en ello. Era mentira. En realidad, no tenía ni idea de qué hacer. Mi participación del 20% no me daba derecho a bloquear las decisiones de Agatha. Después de la llamada, me quedé largo rato mirando al vacío. Luego cerré el portátil con decisión. Era hora de actuar. Empecé por lo más obvio. Hice una lista de todos los hoteles de Orlando donde podía intentar conseguir trabajo. Llamé a 3 sitios, pero todos exigían referencias de trabajos anteriores. Dudaba que Agatha o Noel, que se había vendido a ella, me dieran una referencia positiva. En la 4ª llamada, tuve suerte. The Lakeside Lodge, un pequeño hotel familiar a orillas del lago Iola, competidor de nuestra cadena en el segmento de precio medio, buscaba recepcionista. El propietario, el señor Harris, accedió a una entrevista el mismo día. La entrevista resultó inesperadamente agradable. El señor Harris, un hombre corpulento de unos 50 años y rostro bonachón, me reconoció de inmediato. «Señorita Ford, tuve el placer de relacionarme con su padre varias veces en foros empresariales de la ciudad. Era un hombre excelente». «Gracias». Intenté sonreír. «Sí, era el mejor». El señor Harris me miró detenidamente. «Si no es ningún secreto, ¿por qué buscas trabajo? He oído hablar de los cambios en la dirección de tu empresa, pero creía que te quedabas allí». Decidí ser franco. La nueva propietaria mayoritaria, mi madrastra, consideró que mi presencia era indeseable. «¡Qué tontería!», el señor Harris sacudió la cabeza. «Tu padre siempre dijo que eras el futuro de Ford Hospitality». «Los planes han cambiado». Me encogí de hombros, intentando parecer más indiferente de lo que realmente era. El señor Harris guardó silencio, como si estuviera tomando una decisión. «Mire, señorita Ford, voy a ser sincero con usted. Sin duda está usted sobrecualificada para el puesto de administradora ordinaria. Y, lo admito, me preocupa un poco que pueda utilizar los conocimientos que ha adquirido de nosotros para competir. Comprendo sus preocupaciones», asentí. «Pero te doy mi palabra de que no utilizaré la información contra ti. Solo necesito un trabajo mientras soluciono algunas cosas». Algo en mi mirada pareció convencerle. «Muy bien, señorita Ford. Está aceptada. ¿Cuándo puedes empezar?» «Tan pronto como mañana». «Estupendo, te veré mañana a las 8 de la mañana para el papeleo». Salí de Lakeside Lodge con sentimientos contradictorios. Por un lado tenía un trabajo, aunque no el de mis sueños. Por otro, me parecía un paso atrás. Llevaba 7 años trabajando en puestos directivos y ahora me dedicaba a recibir a los huéspedes en la recepción. «Es temporal», me recordaba a mí misma. «Todo es temporal». En casa me esperaba una sorpresa. En el contestador parpadeaba un mensaje de Ethan Wood, un viejo amigo de mi padre. «Meryl, soy Ethan. Necesito hablar contigo. Es muy importante. Llámame en cuanto puedas». Inmediatamente marqué su número. «Ethan, soy Meryl». «Meryl, gracias por devolverme la llamada. ¿Cómo lo llevas?» Intentando no derrumbarme. «Escuché lo que pasó. Es indignante». «Sí». No sabía qué más decir. «Mira, tenemos que vernos, no por teléfono. ¿Cuándo estás libre?» «Empiezo un nuevo trabajo mañana, pero podemos vernos esta noche». «Genial. ¿Conoces el restaurante Olivia en la Avenida Central? ¿A las 7 de la noche?» «Allí estaré». Colgué el teléfono, sintiendo que la esperanza despertaba en mi interior. Ethan no era solo un amigo de mi padre. Era un inversor experimentado especializado específicamente en el negocio hotelero. Si alguien podía ayudarme a recuperar mi empresa, era él. El primer día en Lakeside Lodge fue mejor de lo que esperaba. El señor Harris demostró ser un jefe atento y los compañeros de trabajo eran amables. Nadie hizo hincapié en mis antecedentes, aunque pude percibir su curiosidad. El trabajo de recepcionista me resultaba familiar. Había empezado así en los hoteles de mi padre: comprobar las reservas, saludar a los huéspedes, ocuparme de problemas menores. Era tranquilizador y me distraía de mis pesados pensamientos. A las 7 de la tarde ya estaba sentada en una mesa de Olivia,
un pequeño y acogedor restaurante de cocina italiana. Ethan apareció exactamente a la hora acordada, tan elegante como siempre con su traje gris. Meryl, me abrazó cariñosamente. Has adelgazado. Un poco. Sonreí. Estrés. Pedimos y no fue hasta que el camarero se alejó cuando Ethan se inclinó hacia mí. He averiguado algo sobre el trato de tu madrastra con Walter. Me tensé. ¿Y qué es eso? Hay ciertas inconsistencias. Verás, tu padre fue amigo mío durante más de 20 años. A menudo discutíamos sus planes para la empresa, y el año pasado me dijo que iba a darte una participación mayoritaria en cuanto estuvieras preparado. Lo sé, asentí. A mí también me lo dijo. De todos modos, después de su muerte me sorprendió enterarme del testamento. Eso no suena a Walter. A mí tampoco me lo pareció. Pero un testamento es un testamento. Está notariado. Ethan negó con la cabeza. Hice averiguaciones. El notario que legalizó el documento es un tal Gerald Beaver. ¿Y sabes qué es lo interesante? Nunca había trabajado con tu padre antes de este incidente, pero tenía vínculos con la empresa para la que trabajaba Agatha. Sentí que mi corazón latía más rápido. ¿Crees que el testamento es falsificado? No necesariamente falsificado, probablemente redactado bajo coacción o en un estado en el que Walter no se daba cuenta de las consecuencias. ¿Recuerdas que tenía problemas de tensión antes de morir? Tomaba mucha medicación. Sí, lo recordaba. En las últimas semanas, papá a menudo parecía distraído, quejándose de mareos. ¿Qué significa eso para mí? Pregunté. ¿Puedo impugnar el testamento? Ethan negó suavemente con la cabeza. Es un proceso largo y complicado. Sin pruebas directas de fraude, las posibilidades son escasas. Pero me miró significativamente. Hay otra manera. ¿Y cuál es? Comprar la participación mayoritaria, o reunir suficientes acciones para bloquear las decisiones de Agatha. Sonreí amargamente. No tengo tanto dinero, Ethan, ni de lejos. Yo sí, dijo simplemente. Me quedé mirándole, sin dar crédito a lo que oía. ¿Quieres invertir en mí? En ti, y en memoria de tu padre, asintió Ethan. Walter era algo más que un amigo. Empezamos juntos en este negocio. Me ayudó cuando yo no era nadie. Ahora me toca a mí ayudar a su hija. No sabía qué decir. Esto era increíble. Pero hay condiciones, continuó Ethan. En primer lugar, no es una obra de caridad. Crearé un fondo de inversión y tú lo gestionarás. Dinero real, riesgos reales. Entiendo. En segundo lugar, tenemos que actuar con rapidez y discreción. Si Agatha se entera de nuestros planes, puede tomar medidas para protegerse. ¿Qué tipo de medidas? Como intentar vender acciones a un inversor amigo suyo o modificar los estatutos de la empresa para dificultar una absorción. Asentí. ¿Qué tengo que hacer? Para empezar, investiga la distribución actual de las acciones. ¿Quién, además de Agatha y tú, posee acciones de la empresa? ¿Qué opinan? ¿Quién podría vendernos sus acciones? Tengo acceso al registro de accionistas, dije pensativo. O más bien, solías tenerlo. Pero creo que Darla podría ayudarnos. ¿Darla Fenn? ¿La directora de Recursos Humanos? ¿Se puede confiar en ella? Absolutamente. Es leal a su padre y a la empresa. Bien, empieza con ella. Mientras tanto, prepararé el papeleo necesario para crear la fundación. Discutimos algunos detalles más, y cuando la cena tocaba a su fin, sentí, por primera vez en mucho tiempo, que tenía un plan. Un verdadero plan para recuperar lo que era mío por derecho. Gracias, Ethan, le dije sinceramente mientras salíamos del restaurante. No sé cómo agradecértelo lo suficiente. Recupera la empresa y dirígela como quería tu padre, respondió. Ese sería el mejor agradecimiento. Durante las 2 semanas siguientes, viví en modo de estrés constante. Trabajaba en Lakeside Lodge durante el día y me reunía con Ethan y Darla por las tardes, recopilando información y trazando estrategias. Darla, arriesgando su trabajo, me proporcionó un registro completo de accionistas, además de la participación mayoritaria de Agatha, 51%, y mi 20%, el 29% restante se repartía entre 15 accionistas minoritarios.
La mayoría de ellos eran antiguos socios de mi padre, que habían recibido acciones como agradecimiento por su ayuda en las primeras fases de desarrollo de la empresa. Necesitamos reunir al menos otro 20%, dijo Ethan mientras estudiaba la lista. Entonces tendremos una participación de bloqueo. ¿Y si es más? Pregunté. Si podemos conseguir el 31%, aún mejor. Combinado con tu 20%, eso nos daría una participación de control. Sonaba casi irreal, pero yo estaba dispuesto a luchar. Ethan y yo confeccionamos una lista de posibles vendedores entre los accionistas minoritarios y nos pusimos manos a la obra. Me reuní con cada uno personalmente, en cafés, parques, incluso en aparcamientos de supermercados. Les hablé de los planes de Agatha de vender los hoteles, de cómo chocaban con la visión de mi padre, de mi intención de volver a encarrilar la empresa. Las reacciones fueron diversas. Algunos se negaron de inmediato, por miedo a entrar en conflicto con Agatha o simplemente porque no querían involucrarse. Otros escucharon con interés, pero pidieron tiempo para pensárselo. Otros aceptaron, pero ofrecieron precios superiores a los del mercado. Al mismo tiempo, Ethan creó un fondo de inversión Ford Revival y aportó el capital inicial, $2 millones. Según nuestros cálculos, esto debería haber bastado para comprar el número necesario de acciones si podíamos acordar un precio razonable. Me convertí en el director gerente del fondo, una formalidad necesaria para mantener las transacciones legalmente limpias, pero era un papel que me llenaba de orgullo y responsabilidad. Ethan me había confiado dinero real y no podía defraudarle. Al final de la segunda semana, tuvimos nuestros primeros éxitos. 3 accionistas minoritarios accedieron a vender sus acciones por un total del 7%. Los acuerdos se hicieron a través de empresas fantasma para evitar la atención de Agatha. Pero no era suficiente. Necesitábamos al menos un 13% más, y faltaban menos de 2 semanas para la reunión extraordinaria del Consejo de Administración. El avance surgió de la nada. Me reuní con Frederick Neal, propietario del 5% de las acciones y viejo amigo de mi padre. Se había negado a reunirse 2 veces antes, y yo casi había perdido la esperanza. Estábamos sentados en su casa de campo, y una vez más expuse mi posición. Señor Neal, usted conocía a mi padre mejor que la mayoría. Se da cuenta de que nunca aprobaría la venta de hoteles. Este es su legado, su vida. Frederick guardó silencio durante largo rato, mirando la fotografía de la pared. Él y mi padre en la inauguración del primer hotel Ford Hospitality. «Sabes, Merrill», dijo finalmente, «tu padre estaba muy orgulloso de ti. Siempre decía, mi Merrill me superará algún día», y yo le creía. «Gracias», dije en voz baja. Cuando me enteré de que la participación mayoritaria había ido a parar a manos de tu madrastra, me quedé asombrado. No es como el Walter que yo conocí. Yo también lo creo. Frederick se levantó y se dirigió a la ventana. No voy a venderte mis acciones, Merrill. Se me desplomó el corazón. Otra negativa. Pero se volvió hacia mí. Las pondré en fideicomiso para ti, con derecho a voto en las reuniones del consejo. No podía creer lo que oía. ¿Hablas en serio? Absolutamente. No quiero vender mis acciones, tienen un valor sentimental para mí, pero quiero que las utilices para restablecer la justicia. Fue un giro inesperado, pero muy favorable para nosotros. Con el 5% de Frederick y el 7% ya comprado, teníamos 12, aún no suficientes para una participación de bloqueo, pero casi. Animado por este éxito, intensifiqué mis esfuerzos. Los días siguientes se convirtieron en un maratón de reuniones y negociaciones. Dormía 4 horas cada noche, compaginando el trabajo en el hotel, la gestión del fondo y las negociaciones secretas con los accionistas. Ethan tampoco se quedó de brazos cruzados. Utilizó sus contactos en los círculos financieros para recabar información sobre los planes de Agatha. Resultó que estaba negociando con una importante cadena hotelera la venta no de 2, sino de 3 hoteles de Ford Hospitality. «Quiere obtener un beneficio rápido», explicó Ethan. «Vender los activos, sacar dinero y, posiblemente, cerrar el negocio». Esta noticia solo fortaleció mi determinación. No podía permitir la destrucción de lo que mi padre había pasado toda su vida construyendo.
3 días antes de la reunión del consejo, nuestros esfuerzos por fin dieron fruto. 2 accionistas minoritarios más accedieron a vender sus acciones y otro accedió a ponerlas en fideicomiso, al igual que Frederick. En total, eso nos dio otro 9%. 21%, calculó Ethan. Combinado con tu 20, son 41, suficiente para una participación de bloqueo. Exhalé un suspiro de alivio. Podremos bloquear la venta de los hoteles. Sí, pero ese es solo el primer paso, me recordó Ethan. Para un control total, necesitamos más. Un paso cada vez, sonreí. Primero salvamos los hoteles, luego recuperamos la empresa. Quedaban por resolver los trámites legales. Ethan y yo nos reunimos con su abogado para redactar todo el papeleo necesario para votar en la reunión del Consejo de Administración. Hay un punto sutil, dijo el abogado, un hombre mayor de mirada atenta. Según los estatutos de la empresa, un accionista debe estar inscrito en el registro al menos 2 días antes de la junta para poder votar. Así que tenemos que finalizar todas las transacciones mañana, aclara Ethan. Exactamente. Trabajamos toda la noche completando el papeleo, transfiriendo el dinero, inscribiendo los cambios en el registro de accionistas. Por la mañana, todo estaba listo. La Fundación Ford Revival poseía oficialmente el 12% de Ford Hospitality, con otro 9% en fideicomiso. Ahora tenemos que prepararnos para la junta, dijo Ethan mientras, agotados pero satisfechos, salíamos del despacho del abogado. A Agatha no le hará gracia verte allí. Que se vaya acostumbrando, respondí. Porque yo no voy a ninguna parte. Pasé el día siguiente preparándome para la reunión. Estudié los estados financieros de la empresa, que había conseguido a través de Darla, analicé el rendimiento de los hoteles que Agatha pensaba vender y formulé propuestas alternativas para el desarrollo del negocio. Por la noche, Darla llamó. Meryl, tengo noticias. Agatha está furiosa. Se ha enterado de los cambios en el registro de accionistas. ¿Cómo? No lo sé. Pero ha estado llamando a los abogados, gritándole a Noel. Supongo que no esperaban este desarrollo. ¿Qué dijo ella? Que ella encontraría una manera de bloquear su asistencia a la reunión, que no tenías derecho a interferir. Sonreí. Que lo intente. Tengo motivos legítimos para estar allí. Ten cuidado, Meryl. Está muy cabreada. Después de la llamada de Darla, llamé a Ethan y le conté la reacción de Agatha. No me sorprende, dijo. Pero legalmente no hay nada que ella pueda hacer. Actuamos dentro de la ley. Lo sé, pero puede que se le ocurra algo en la reunión. Estaremos preparados, respondió Ethan con confianza. Tenemos la ventaja de que ella no sabe nada del fideicomiso de acciones de Frederick y los demás. Ella cree que solo tienes el 32%, tus 20 y las 12 que compraste. Esa era nuestra base. Probablemente Agatha pensaba que podría mantener su decisión con el 51% frente a nuestro supuesto 32%. No sabía que en realidad controlábamos el 41%. La noche anterior a la reunión apenas dormí. Repasé mentalmente los posibles escenarios, preparé mis argumentos, ensayé mi discurso. Por la mañana llamé al señor Harris y le pedí el día libre, por primera vez desde que empecé en Lakeside Lodge. Claro, Meryl, aceptó de inmediato. ¿Va todo bien? Sí, es solo. Un gran día. Buena suerte, dijo, e intuí que tenía idea de qué se trataba. Me puse mi mejor traje de negocios, azul oscuro, austero pero elegante. Mi padre siempre decía, vístete como si ya ocuparas el puesto al que aspiras. Hoy iba a aparecer el director general de Ford Hospitality. Ethan me recogió a las 10 de la mañana. La reunión estaba prevista para las 11. ¿Preparada?, me preguntó mientras subía a su auto. Todo lo preparada que voy a estar nunca, respondí, a pesar de que todo mi interior temblaba de emoción. De camino repasamos la estrategia una vez más. Yo hablaría en nombre de la Fundación Ford Revival como director gerente. Ethan hablaría como asesor. Nuestro objetivo es bloquear la decisión de vender los hoteles y proponer un plan de desarrollo alternativo. Recuerda, dijo Ethan mientras nos dirigíamos a las oficinas de la empresa, que tienes todo el derecho a estar allí. No dejes que te intimiden.
Asentí con la cabeza, sintiendo que la adrenalina empezaba a subirme por la sangre. Soy la hija de mi padre, dije. Y hoy voy a demostrarlo. La mañana anterior a la junta directiva fue sorprendentemente tranquila. Esperaba estar temblando de nervios, pero en cambio me sentía extrañamente confiada. Tal vez fuera porque Ethan y yo habíamos estado sentados hasta las 3 de la mañana revisando cada detalle de nuestro plan, o tal vez porque por fin estaba haciendo lo que debería haber estado haciendo todo el tiempo: luchar por el legado de mi padre. Dimos los últimos toques a nuestros preparativos en una pequeña cafetería no muy lejos del cuartel general de Ford Hospitality. No quería presentarme en el edificio antes de tiempo. El factor sorpresa estaba de nuestra parte. Vamos a repasar otra vez el papeleo, dije, dejando sobre la mesa las carpetas con las escrituras fiduciarias y los extractos del registro de accionistas. Ethan revisó metódicamente los papeles, comprobando cada firma, cada sello. Todo está en orden. Legalmente estamos totalmente protegidos. ¿Y tu actuación?, preguntó, observándome releer mis notas por tercera vez. Hecho, levanté la vista de los papeles. Aunque para ser sincera, no estoy segura de que vaya a seguir estrictamente el plan. Todo dependerá de la reacción de Agatha. Improvisar es bueno, asintió Ethan. Tu padre rara vez se ceñía a discursos preparados. Tenía un don para percibir a su público. La mención de mi padre me dio una punzada extra de determinación. Imaginé cómo me miraba ahora, con aprobación, con orgullo. No era solo una batalla por el negocio, era una batalla por su legado, por su sueño. A las 10:30 pagamos y nos dirigimos a la oficina. A la entrada del edificio me quedé paralizado un momento, mirando el familiar logotipo de Ford Hospitality sobre las puertas. Había considerado este lugar como mi segundo hogar. Ahora me tocaba a mí conquistarlo de nuevo. «Recuerda, Meryl», dijo Ethan en voz baja mientras subíamos en el ascensor, «Agatha va a intentar dejarte inconsciente. No te dejes llevar por tus emociones». «Lo sé», asentí. «Negocios, no personal». «Exacto. Aunque en este caso», sonrió ligeramente, «es tanto de negocios como personal». El ascensor se detuvo en la 5ª planta, donde estaba la sala de conferencias. Respiré hondo, cuadré los hombros y salí, agarrando con fuerza mi maletín de documentos. Nos cruzamos con Darla en el pasillo. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida, a pesar de que conocía nuestros planes. «Meryl, has venido de verdad», susurró, mirando rápidamente por encima del hombro. «Ya están todos reunidos. Agatha parece tensa. Creo que sospecha algo». «Que sospeche», sonreí. «Pronto lo sabrá». Darla se movió nerviosa de un pie a otro. «Debería advertir, ha traído más seguridad. Supuestamente por seguridad, pero creo que... quiere poder echarme si lo necesita», terminé por ella. «Gracias por la advertencia. Pero no hay problema. Tengo derecho legal a asistir a esta reunión». Ethan y yo intercambiamos miradas. Aquello complicaba las cosas, pero no cambiaba nuestros planes. «Buena suerte», susurró Darla y se apresuró a entrar en la sala de conferencias. Le dimos un momento para que tomara asiento y salimos a continuación. Había un guardia en la puerta, un hombre corpulento con un traje oscuro y un auricular. Nos dirigió una mirada evaluadora. ¿Sus nombres? «Ethan Wood, consultor visitante», respondió Ethan con calma, mostrando su carné de identidad. El guardia comprobó la lista y asintió. «Adelante, señor Wood». Luego se volvió hacia mí. «¿Y usted es?» «Meryl Ford, directora general de Ford Revival Investment Fund, accionista del 32% de Ford Hospitality», dije claramente, mostrando la declaración del registro de accionistas. El guardia parecía desconcertado. Al parecer, Agatha no le había advertido de esta posibilidad. Tomó el documento con vacilación, lo estudió y luego se tocó el auricular, al parecer pidiendo instrucciones. «Un momento, por favor», esperé pacientemente, preparándome mentalmente para un enfrentamiento. Unos segundos después, la puerta de la sala de conferencias se abrió de golpe y Noel Busk, director financiero de la empresa, apareció en el umbral. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, desviando la mirada de mí al guardia de seguridad.
Tengo los documentos que prueban mi derecho a asistir a la reunión. Le tendí la misma declaración. Noel miró rápidamente los papeles, con el rostro visiblemente pálido. Eso es imposible. ¿Cuándo tuvo tiempo? Todo es legal, señor Vasco, intervino Ethan. La Fundación Ford Revival está registrada oficialmente como accionista de la empresa. Noel parecía confuso. Estaba claro que no sabía qué hacer. Debería decírselo a la señora Ford, dijo finalmente. Por supuesto, asentí. Mientras tanto, entraremos. La reunión ya ha empezado, ¿no? Sin esperar respuesta, me adelanté con decisión. Pasé por delante del vacilante guardia y entré en la sala de conferencias. La reacción fue instantánea. Todas las conversaciones se silenciaron, todas las cabezas se volvieron en mi dirección. 10 personas alrededor de una mesa ovalada, miembros del Consejo de Administración, directivos, abogados. Y, por supuesto, Ágata, sentada en la cabecera de la mesa, en el asiento de mi padre. Su rostro se contorsionó de sorpresa y enfado cuando me vio. «¿Qué haces aquí?», preguntó bruscamente, levantándose de su asiento. Sonreí con calma. «Hola, señora Ford. Estoy aquí como representante del fondo de inversión Ford Revival, que posee una participación significativa en la empresa». Noel, que nos había seguido, se apresuró a acercarse a Ágata y le dijo algo en voz baja al oído, tendiéndole mis papeles. Vi cómo su expresión pasaba del enfado a la confusión y luego a una ansiedad mal disimulada. «Ha habido un error», dijo finalmente, dirigiéndose al público. «La señorita Ford ya no está asociada a la empresa. Ha sido despedida». «Como empleada, sí», respondí con calma. «Pero sigo siendo accionista, y ahora también represento a la Fundación Ford Revival, que ha adquirido un 12% adicional de las acciones». Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Aproveché el momento y, sin esperar invitación, ocupé un asiento vacío en la mesa. Ethan se sentó a mi lado. Ágata parecía intentar evaluar rápidamente la situación. La vi inclinarse hacia el abogado sentado a su lado, preguntándole algo. El hombre, tras echar un vistazo a los documentos, asintió con desgana. «Bien». Ágata se enderezó, tratando de recuperar el control de la situación. «La señorita Ford tiene derecho a asistir como accionista, pero eso no cambia el orden del día. Nos reunimos para discutir y aprobar una nueva estrategia de desarrollo de la empresa, que incluye la venta de 3 hoteles a la cadena». «Le pido disculpas, señora Ford». Levanté la mano, interrumpiéndola. «Pero antes me gustaría presentar una propuesta alternativa a los miembros del Consejo». «Ya tenemos un plan acordado», cortó Ágata, «y no contempla alternativas. Como accionista con el 32% de los votos, tengo derecho a presentar mi visión». Hablé con calma pero con firmeza. «Estoy seguro de que los miembros del Consejo están interesados en considerar todas las opciones posibles para la empresa». Miré a los presentes. Muchos de ellos me conocían desde hacía años, habían trabajado con mi padre. Vi interés y quizá esperanza en sus ojos. «Esto es una pérdida de tiempo», alzó la voz Ágata. «Tú tienes el 32%, yo el 51%. La decisión se tomará de cualquier manera». «Puede ser», sonreí. «Pero escuchemos primero a todas las partes. Si tu plan es realmente el mejor para la empresa, no tienes nada que temer en comparación». Era un reto, y Ágata lo comprendía. Rechazarme ahora significaba mostrar mi inseguridad ante la Junta. «Tienes 5 minutos», siseó finalmente. Asentí y me levanté de mi asiento. Era mi momento y tenía que aprovecharlo al máximo. «Señoras y señores», empecé, dirigiéndome a toda la Junta. «La propuesta de vender los 3 hoteles de la cadena Ford Hospitality representa una desviación fundamental de la visión del fundador de la empresa, mi padre, Walter Ford». Hice una pausa, dejando que las palabras resonaran en los corazones de quienes conocían y respetaban a mi padre. «Estos hoteles no son solo activos en el balance, son el corazón de nuestra empresa, su historia y su alma. Venderlos reportaría beneficios a corto plazo, pero haría un daño irreparable a la estrategia a largo plazo y a la reputación de la marca». Extiendo ante mí los gráficos y desgloses financieros preparados.
En su lugar, propongo una estrategia de crecimiento sostenible basada en 3 áreas clave. La primera es la modernización de los hoteles existentes, centrándose en la sostenibilidad y la innovación tecnológica. La segunda es la expansión de los servicios, incluida la organización de conferencias y eventos temáticos. La tercera es la expansión geográfica a través del modelo de franquicia, que nos permitirá expandir la marca con un gasto de capital mínimo. Expuse cada punto en detalle, respaldándolo con cifras y proyecciones. Los miembros del consejo escucharon atentamente, algunos tomando notas. Incluso Ágata, a pesar de su evidente irritación, no interrumpió. En conclusión, dije al terminar mi presentación, me gustaría señalar que esta estrategia no solo preservará el legado de Walter Ford, sino que también proporcionará mejores rendimientos a largo plazo para todos los accionistas. Gracias por su atención. Me acomodé en mi asiento ante los susurros aprobatorios de varios miembros del consejo. Ágata parecía furiosa, pero se controló. Muy conmovedor, Meryl, dijo con una sonrisa fingida. Pero los negocios no son lugar para sentimentalismos. Mi plan proporciona beneficios rápidos y garantizados. El tuyo es una inversión arriesgada con beneficios inciertos. ¿Arriesgada? Enarqué una ceja. Permítame discrepar. De hecho, tu plan conlleva un riesgo mucho mayor. El riesgo de perder identidad de marca, clientes clave y, en última instancia, cuota de mercado. Esa es tu opinión, replicó Ágata. Y es irrelevante. Tengo una participación mayoritaria. Sobre eso. Saqué lentamente otra carpeta de mi maletín. Hay un punto que quizá no hayas considerado. Abrí la carpeta y puse las escrituras fiduciarias sobre la mesa. Además del 32% que poseemos personalmente yo y la Fundación Ford Revival, otro 9% de las acciones se han puesto en fideicomiso para mí con derecho a voto en el Consejo de Administración. Vi a Ágata hacer un rápido cálculo mental. 32 más 9 son 41, suficiente para una participación de bloqueo. Eso significa, continué, que puedo bloquear cualquier decisión que requiera una mayoría cualificada, incluida la venta de activos clave de la empresa. El rostro de Ágata se contorsionó de ira. Arrebató los documentos de las manos de su abogado y los hojeó frenéticamente. Es imposible. ¿Cuándo has tenido tiempo? Todo es perfectamente legal, respondió Ethan con calma. Los contratos están debidamente registrados. Ágata me miró con furia indisimulada. No puedes hacer esto. Ahora es mi empresa. No, Ágata, negué con la cabeza. Nunca fue tu empresa. Es la empresa de Walter Ford, y seguirá siéndolo. Se hizo un silencio tenso en la sala. Los miembros del consejo miraron a su alrededor, inseguros de qué lado ponerse en esta confrontación. Propongo que sometamos el asunto a votación, habló finalmente Frederick Neal, uno de los miembros más antiguos del consejo. Tenemos 2 propuestas: el plan de la señora Ford de vender los hoteles y el plan alternativo de desarrollo de la señorita Ford. Ágata, dándose cuenta de que había perdido esta ronda, trató de salvar la cara. Por supuesto, primero la democracia. Sonrió falsamente. Aunque creo que el resultado es obvio. La votación fue una formalidad. Con mi 41% y el apoyo de varios concejales independientes, el plan de Ágata fue rechazado y el mío fue aceptado para su desarrollo. Pero yo no iba a detenerme ahí. Hay una cuestión más que me gustaría plantear, dije cuando terminó la votación. La cuestión de la legalidad de la transferencia de la participación mayoritaria a la señora Ford tras la muerte de mi padre. Ágata se enderezó bruscamente. Eso no se discute. El testamento fue notariado. Sí, por un tal Gerald Beaver, asentí, que, según parece, tenía vínculos comerciales con su antigua compañía de seguros. Un susurro de sorpresa recorrió la sala. Ágata se puso pálida. Eso no significa nada. Puede ser, asentí, pero hay otras rarezas, como el hecho de que el testamento se hiciera durante un periodo en el que mi padre tomaba drogas fuertes que afectan a la claridad mental, o el hecho de que ninguno de sus amigos íntimos y socios comerciales supiera de su intención de transferirte a ti, y no a mí, la participación mayoritaria, como siempre había planeado. Abrí otra carpeta.
Tengo aquí testimonios escritos de 5 personas, incluido el médico personal de mi padre, sobre su estado en aquel momento, así como un dictamen jurídico sobre la posibilidad de impugnar el testamento basándome en esos testimonios. Era un farol parcial. Las pruebas existían, pero las posibilidades de impugnar el testamento con éxito eran escasas. Agatha, sin embargo, no lo sabía. «Es un farol», dijo, pero no había confianza en su voz. «Tal vez», me encogí de hombros. «¿Pero estás dispuesto a correr el riesgo? ¿Una demanda, un juicio público, daños a la reputación de la empresa, y todo esto mientras intentas vender los hoteles? No creo que a los posibles compradores les haga gracia oír hablar de los riesgos legales». Agatha guardó silencio, contemplando febrilmente la situación. Podía ver en sus ojos que estaba calculando sus opciones. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «Justicia», respondí simplemente. «Y la devolución de lo que es mío por derecho». «¿Quieres que te dé solo el interés mayoritario?». Agatha soltó una carcajada. «Eso es absurdo». «No gratis, por supuesto», intervino Ethan. «La Fundación Ford Revival está dispuesta a comprar tus acciones a valor de mercado, con una ligera prima, dada su condición de controladores». Agatha vaciló. Vi un destello de cálculo en sus ojos. «¿Qué tipo de prima?», preguntó. 15% sobre el valor de mercado», respondió Ethan. «Es una oferta muy generosa». 25, respondió Agatha inmediatamente. 18, se mostró inflexible Ethan. «Y nos olvidamos de la posibilidad de impugnar el testamento». Agatha me miró con odio indisimulado. «¿Crees que has ganado, verdad?». «Creo que estoy restableciendo la justicia», respondí. «Esta es la empresa de mi padre. Debería haber pasado a mis manos». Nuestras miradas se cruzaron en silenciosa confrontación. Entonces Agatha desvió su mirada hacia Ethan. 20%, no menos. Ethan me miró. Asentí débilmente. «De acuerdo», dijo. «Prepararemos toda la documentación necesaria». «Y una condición más», añadió Agatha. «Quiero que el acuerdo se cierre en una semana, y hasta entonces seguiré siendo CEO». «Una semana es muy poco tiempo para preparar un trato tan grande», objetó Ethan. «2 semanas como mínimo». 10 días, le cortó Agatha. «Y esa es mi última palabra». 10 días, convino Ethan tras una breve pausa. Agatha se levantó bruscamente. «En ese caso, sugiero que demos por terminada esta reunión. Todos tenemos mucho trabajo que hacer». Sin esperar respuesta, recogió sus papeles y abandonó rápidamente la sala. Noel Busk se apresuró a seguirla, lanzándome una mirada ilegible. Cuando la puerta se cerró tras ellos, se hizo el silencio en el vestíbulo. Entonces Frederick Neal se acercó a mí y me estrechó la mano con firmeza. «Walter estaría orgulloso, Meryl. Eres verdaderamente su hija». Los demás miembros del consejo también me rodearon, expresándome su apoyo y aprobación. Muchos de ellos llevaban tiempo descontentos con los métodos de gestión de Agatha, pero no habían tenido ocasión de manifestarse en su contra. Cuando Ethan y yo salimos por fin del edificio, sentí que la tensión de las últimas semanas me abandonaba. Lo habíamos conseguido. Habíamos recuperado la empresa. «Enhorabuena, señorita directora general», sonrió Ethan mientras subíamos a su coche. «Es demasiado pronto para celebrarlo», respondí, aunque no pude contener una sonrisa. «Tenemos mucho trabajo por delante». «Sí, pero ahora será tu trabajo, el trabajo para el que te has estado preparando toda la vida». Asentí, sintiendo que se me llenaban los ojos de lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, no de pena ni de rabia, sino de felicidad y alivio. «Gracias, Ethan. No habría ocurrido sin ti». «Solo te ayudé a utilizar tus propios poderes». Me apretó la mano con suavidad. «El resto lo hiciste tú sola». Los 10 días siguientes pasaron como un borrón. Los abogados preparaban los documentos para el acuerdo, los financieros valoraban los activos y yo empezaba a trabajar en mi estrategia para la empresa. Agatha pasó desapercibida. Seguía viniendo a la oficina, pero ya no tomaba decisiones importantes. Todo el mundo tenía claro que se le estaba acabando el tiempo. Por fin,
El día señalado, nos reunimos en la misma sala de conferencias para firmar los documentos. Agatha parecía tensa, pero mantuvo un tono serio. No hubo disculpas ni confesiones, solo frío cálculo. Cuando firmó el último documento, se levantó y salió de la sala sin decir palabra. Sabía que no volvería a verla, y, francamente, no sentí el menor remordimiento. Al día siguiente asumí oficialmente el cargo de director general de Ford Hospitality. Lo primero que hice fue reunir a todo el personal de la oficina central. Muchos de vosotros me conocéis desde que era un niño, empecé mi discurso. Me habéis visto crecer con esta empresa. Hoy comienza un nuevo capítulo de nuestra historia, y os prometo que seré fiel a la visión de mi padre de crear no solo hoteles, sino lugares donde la gente se sienta como en casa. Los aplausos que siguieron a mis palabras fueron sinceros. Vi esperanza en los ojos de la gente que había trabajado con mi padre, que creía en sus valores. Era la felicidad o algo muy parecido. Y por un segundo pensé que mi padre estaba ahora junto a mí, junto a estas personas, y me sonreía orgulloso.